Por, por otra parte, bueno, entonces estamos diciendo que el crimen organizado son organizaciones transnacionales, es decir, que no se circunscriben a una provincia o a un país, sino que se extienden a varios países. Funcionan como grandes empresas. Obviamente que son empresas delictivas en estos casos, pero funcionan como empresas incluso multinacionales, que tienen una estructura, como acaba de decir Fernando, bastante rígida y con jerarquía. ¿Cuáles son los tipos de crimen organizado que ustedes pudieron leer en el texto, que es un texto corto? Lavado de dinero, tráfico de armas, Muy bien, excelente. ¿Qué más? trata de personas, Muy bien, ¿qué más? ¿Corrupción puede ser? La corrupción está dentro de las organizaciones. Es parte del funcionamiento de las organizaciones. contrabando, Exacto. Todo lo que sea tráfico de personas, de armas, de estupefacientes, ¿sí? Todos esos son parte de los delitos que ellos cometen. Y generalmente combinan esos delitos, o sea, no se dedican a un solo delito. Por ejemplo, no se dedican exclusivamente a la trata de personas, sino que además tienen que, o sea, trafican armas, se trafican financian por estupefacientes. otro lado, ¿Cómo? como que se pueden financiar con otra actividad delictiva. Exactamente, se financian con otras actividades delictivas, pero además estas que estamos nombrando particularmente, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes y trata de personas o tráfico de personas, son las tres más rentables. Por eso es que ellos necesitan lavar dinero, es decir, que el delito de lavado está siempre presente en estas organizaciones, ¿sí? Pero además pueden combinarlas con otros tipos de delitos, como por ejemplo la reducción de autopartes, las piratas del asfalto, y lo que tienen justamente funcionan, yo les decía, como grandes empresas que tienen la capacidad de enfriar un delito cuando está la policía por llegar a, digamos, está cerca la investigación judicial y policial. Entonces, ellos tienen la enorme capacidad de cambiar rápidamente de delito o enfriar el delito, digamos, mayor. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, pasan a ser piratas del asfalto por un tiempo. Sería el poder de blanquear todo movimiento o extorsionar y hacer que la plata esté limpia. Exacto. Entonces tienen varias empresas, empresitas, grandes empresas que se dedican fundamentalmente al lavado de divisas. Financieras, bueno, y como dijimos, son organizaciones piramidales, es decir, que están compuestas por distintos sectores en la pirámide. En la parte de arriba está el jefe de la organización o los jefes de las organizaciones, que habitualmente nadie de los que están abajo los conoce. Después, yendo más abajo, vamos a tener a los enlaces de cada una de las regiones o países
que generalmente son empresarios, entre comillas, profesionales, intervienen cantidad de profesionales, como contadores, abogados, médicos, en el caso de la trata de personas, y un poco más abajo, digamos, de la pirámide, vamos a tener a los profesionales, vamos a tener ahí entra la corrupción, es decir, que vamos a tener jueces, fiscales, elementos del poder judicial, elementos del poder político. Más abajo vamos a tener y en ese sector también vamos a tener personas representantes de la sociedad que tienen gran influencia en la sociedad o que están muy bien vistos en la sociedad. Pueden ser grandes empresarios, conocidos, que, bueno, van a colaborar con el tema del lavado, con las empresas fantasmas, etc. En estos casos, el poder judicial, el poder político y la policía van a actuar de manera pasiva, ¿no? En la organización. Es decir, que van a garantizar y posibilitar que estos delitos se produzcan. Si a un juzgado llega algo, lo van a frizar, lo van a enfriar, o van a avisar a la organización que cambie su lugar porque la investigación está cerca. Ellos tienen grandes posibilidades de cambiar de lugar porque tienen mucha infraestructura. Y de hecho también siguen invirtiendo en la infraestructura. Esto es, por ejemplo, a diferencia de los pibes chorros o de las bandas juveniles que roban poco y reparten en lo inmediato. En cambio, estos van reinvirtiendo en la organización el dinero. Entonces, ellos tienen mucha capacidad logística, tienen armamento mejor que el que tiene la policía. Tienen autos, camionetas, alquilan galpones, casas, lugares para llevar a las personas o guardar los elementos de tráfico, etc. Y si la policía está por llegar a alguno de esos lugares, son avisados por el poder político o por el poder judicial o por algún infiltrado que haya dentro de la organización policial y rápidamente ellos pueden cambiar de lugar, de lugar las armas, las drogas o las personas. Como también tienen mucha logística en comunicaciones, mucha logística en transporte, pueden ir cambiando, vendiendo y comprando autos de manera legal también incluso, pero que trabajan dentro de la organización. En la parte más, dentro de lo que es la pirámide, en la anteúltima sección, esperen que tengo que abrir. En la anteúltima sección vamos a tener a funcionarios policiales y el ejército de soldados que tienen ellos. Ellos manejan un ejército paralelo que cuenta, como decíamos hace un rato, con armas, chalecos antibalas,
comunicaciones, hacen inteligencia criminal, tienen elementos de tecnología muy avanzados y también poseen transporte, es decir, autos que van a ir cambiando, modificando, etc. Estas personas, muchos son sicarios a sueldo, y otros se encargan de la seguridad, entre comillas, de la organización. Ahí también pueden participar policías, garantizando que las operaciones de traslado, de aduana, de salir del país, etcétera, se produzcan. Y en la base de la pirámide vamos a tener elementos, personas que participan de la organización que ya ni siquiera conocen, de la mitad de la pirámide para arriba, no conocen quiénes son los que están. En esta base de la pirámide vamos a tener delincuentes comunes que se suman a la organización, que pueden tener distintas funciones. Si estamos hablando, por ejemplo, de narcotráfico, vamos a tener a todos los que son dealer, distribución y comercialización pequeña. Si estamos hablando de participación en transporte, vamos a tener gente camioneros, gente que traslada personas o que traslada estupefacientes o camionetas, etc. Vamos a tener transportistas. Y después también vamos a tener a personas que van a participar en la captación, por ejemplo, en el delito ya nos vamos a ir metiendo en el delito de trata de personas, a la captación, la retención y la explotación de las personas, y ahí van a participar varios. En esta base de la pirámide, la mayoría consumen drogas, o sea, de la mitad para arriba nadie consume, son empresarios, pónganles, son instruidos, son profesionales, se conectan con gente importante de la sociedad, con políticos, etc. Pero en la base de la pirámide tenemos personas de mayor grado de vulnerabilidad que les ofrecen, digamos, entre comillas, trabajo, y ganar mucho dinero en poco tiempo. El tema es que el que entra en la organización no sale. Todos saben, desde el que está arriba al que está más abajo, que nadie puede salir de la organización. El que quiere salir, lo mata. Bien, vamos. Ya mencionamos los tipos de delitos de crimen organizado que generalmente se combinan dentro de las mismas organizaciones, ¿sí? Y dijimos que son transnacionales, es decir, que no se circunscriben a un país. Por eso son delitos tan difíciles de prevenir o de capturar. Estos delincuentes son difíciles de capturar porque generalmente si caen algunos, son los de más abajo. Los dealers, los distribuidores, digamos, gente que no conoce a quienes están arriba. No tiene contacto con políticos, no tienen contacto con jueces, es decir, son los más lúmpenes y vulnerables, ¿no? ¿Quieren hacer algún comentario ustedes? ¿Conocen algún caso de estos? Profe, le iba a consultar
Por ejemplo, el tema de las sectas, con el tema de la trata de personas. Ah, bueno, pero ya ahí nos metemos en otro delito. Que en las sectas generalmente se produce trata de personas o abuso de las personas por ahí. La trata de personas, ahora vamos a ver bien qué es, pero sí, en las sectas se da este delito de abuso y de trata y de esclavitud de las personas que están sometidas a la secta. La diferencia con la criminalidad organizada y las sectas es que las personas que están dentro de la criminalidad organizada van a... Ahí estoy admitiendo, chicos, perdón. Van a cobrar un sueldo, digamos, van a ser empleados a sueldo de la organización delictiva, ¿no? Ujú. En cambio, en las sectas hay, digamos, otros fenómenos psicológicos que se producen en las víctimas que buscan digamos, estar mejor, también son engañados, o sea, tienen muchos puntos en común. Pero es un tema aparte la secta. Después cuando veamos suicidios en masa, vamos a abordar un poco el tema de la secta. Gracias, Porque profe. en las sectas la gente se llega a matar a lo bonzo. Sí, suicidios masivos también. Cuando veamos después suicidios masivos o asesinatos en masa, vamos a ver también el homicidio por inducción, el caso de Charles Manson. Sí. Porque Charles Manson, sin matar a la gente, mandaba a su gente a matar, y la gente estaba tan, digamos, tomada por la secta que van y hacen cualquier cosa. Y pueden matarse ellos o matar a otros. Pero bueno, pero en el delito de trata, es distinto porque se combina con otros delitos, ¿entienden, chicos? Se combina con el tráfico de armas, con el tráfico de estupefacientes, eh, este, con el lavado de dinero, y son organizaciones, ya les digo, transnacionales. Entonces, cuando uno, por ejemplo, trabaja dentro de una provincia como investigador, tiene como un límite. Por eso es que el delito de trata de personas es un delito federal. Todos estos delitos que estamos hablando son delitos federales. De todos modos, en cada provincia hay áreas que investigan y colaboran con la justicia federal para poder investigar los daños de estas organizaciones, ¿no es cierto?, dentro de las regiones de las provincias. Pero son delitos federales. Esto queda claro, ¿no? Sí, Bien. profe. ¿Por Sí, qué profe. la profesora loca que tienen ustedes les puso la asamblea del año 13? ¿Qué le pasa? Cuando hablamos de trata de personas. Por la libertad de vientres es. Sí. ¿Qué quiere decir? Hoy estamos celebrando el 9 de julio de 1816, o sea, posterior a la asamblea del año 1813, donde se declara la independencia argentina. Presente, si sabes que yo no les tomo presente. ¿Desde cuándo se pone presente, Romina, mi amor? Hola, Romy. Le ¿Cómo aviso, profesora, que me encuentro en servicio, por eso quería dejar No asentado. pasa nada, mi chiquita, no pasa Bueno, nada. Estamos grabando aparte. buenísimo, genial. Así que después cualquier cosa Gracias, lo ven. Bueno, gracias. a ver, ¿por qué les pongo la asamblea del año? Ah, sí, me lo contestó Mirna. Por la libertad de vientre. ¿Qué quiere decir eso, chicos?
Que se puede embarazar cuando ella quiere, que no es obligación. No. No. Saben. ¿Qué inventan si no saben? Sana, estamos aprendiendo ahora, Fer. Perdón, me recolgué. Que todos los nacidos son libres, no es como antes que vos eras esclavo y el hijo que vos vayas a tener Tu también. descendencia también era esclava. Es decir, que a partir de 1813 se declara, todavía éramos virreinato, estábamos ahí en la intersección hasta declararnos libres del todo, que todas las personas nacidas en esta tierra no van a ser esclavos. ¿Sí? Es decir, es un gran avance. Después, yo le puse la primera constitución de 1883, perdón, de 1853, que ya declara la prohibición de la esclavitud de los ciudadanos del territorio argentino. Es decir, que no existe más la esclavitud. Entonces, fíjense que desde la primera constitución, después en la última reforma, que fue en 1994, ya se incorporan con rango constitucional todos los tratados internacionales que ustedes lo saben mejor que yo, ¿no es cierto? Tratados de derechos humanos, de derechos de los niños, de derechos de las mujeres, todos los tratados internacionales. Pacto de San José de Costa Rica, todo, que ustedes lo saben mejor que yo. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿por qué la profesora les trae esto cuando estamos viendo crimen organizado y trata de personas? Por la abolición de la esclavitud de las esclavas sexuales. Se abolió todo tipo de esclavitud. Pero, ¿qué pasa, chicos? En la actualidad tenemos esclavos invisibles. Tenemos esclavos invisibles, que son las personas víctimas de trata. Es decir, que por más que nuestra constitución esté recontractualizada, tengamos incorporados todos los tratados internacionales de derechos humanos y de libertades individuales y de todo lo hermosa que es nuestra constitución nacional, en nuestro país, como en todos los países del mundo, existe la trata de personas. Por supuesto que hay países, como decimos siempre en criminología, nosotros vamos a hablar de múltiples factores facilitadores, que son los factores impelentes, y los factores repelentes, que es que cuando un país está mucho más organizado, las leyes funcionan, no existe la corrupción, los funcionarios corruptos van presos, etcétera, etcétera, en esos casos hay mucha menos posibilidad de que se instalen este tipo de organizaciones. En cambio, en países que hay mucho desorden, mucha problemática social, enormes necesidades socioeconómicas, etcétera, hay muchísimas más posibilidades que se instalen este tipo de organizaciones. ¿Sí? Por ejemplo, hablamos de México, hablamos de casi todos los países de Latinoamérica, que son, digamos, muy vulnerables a este tipo de instalación de este tipo de organizaciones. Y directamente a veces nuestro país es un país de paso, es decir, el delito se produce en Paraguay
se trae a la gente a Argentina y después van directamente para España o para otros países de Europa. En otras ocasiones se produce en la Argentina, son retenidos en Argentina y después también trasladados a países europeos. También se puede producir al revés, en países que son vulnerables en Europa. Por ejemplo, países que están en guerra, como Ucrania. Entonces, todas las personas que van tratando de salir de lugares inseguros y peligrosos, muchas veces son cooptados por estas organizaciones con fines de trata. ¿Qué quiere decir la trata? Es la utilización de las personas y la venta y la explotación de las personas para distintos fines. Tenemos fines de trabajo, esclavo, fines de trabajo sexual. Bien. ¿Conocen algún tipo de, algún caso, algo que ustedes se hayan encontrado de personas esclavas de trabajo, en relación al trabajo? Es muy habitual en el conurbano. También es muy habitual en las zonas rurales. En menor escala, bueno, a mí me ha tocado escuchar casos de personas que vienen a trabajar a mi localidad de albañil y decir que su empleador, porque ellos eran de nacionalidad paraguaya, les retuvo el documento. Perfecto. Bien. Ese es el primer paso uno de los primeros pasos que realizan estas organizaciones es de retenerles el documento y de sacarles la identidad. Estas personas que vos decís que vienen a trabajar de albañiles o vienen a trabajar al campo o vienen a trabajar con una promesa de trabajo legal, terminan encerrados en galpones donde no los dejan salir, les retienen el documento, están presos. Por ejemplo, en el conurbano es muy habitual personas que trabajan en la parte textil, que cosen, que hacen remeras, buzos, ropa, que después terminan vendiéndose en la Salada o en algún otro lugar también medio turbio. ¿Qué tienen que ver con todas estas mafias, donde estas personas están cooptadas y le sacan los documentos y los tienen encerrados? Es decir, son esclavos. En las partes rurales también los encierran en contenedores, quedan ahí encerrados, de día les abren la puerta para que salgan a trabajar y de noche vuelven al contenedor. También indocumentados y vigilados con este ejército que yo les decía, paramilitar, que siempre están armados, que no les permiten salir, digamos, pedir ayuda. Y a veces viene la policía a controlar que esté todo bien. Eso también hace que la víctima, que los ve a los policías hablando con estos ejércitos paramilitares y personas que los vigilan y los controlan, eh, desistan de querer huir, porque el que huye, ya les dije, termina muerto. Bien, vamos a la trata de personas con fines de explotación sexual. Es una de las problemáticas más tremendas que tenemos. Vamos a hablar hoy
de la trata de personas adultas, mujeres. Hay hay un modus operandi típico que es, primero, detectar a la víctima. Hacen una investigación, una inteligencia para detectar a la víctima, ver el grado de vulnerabilidad de la víctima y antes de secuestrar a la víctima o de engañar a esa víctima, van a investigar dónde vive, quién es su familia, van a tener fotos de la casa, de los hijos, de los padres, de dónde es, etcétera, etcétera. Luego van a cooptar a la víctima. Esto se va a producir de dos maneras. Uno es el engaño y otro es el secuestro. El engaño es proponerle a la víctima un trabajo en Buenos Aires, por ejemplo, de modelaje, de que va a trabajar en televisión, o que va a trabajar en una casa de familia y que va a ganar bien, o que va a trabajar en una empresa, cualquier mentira que haga al engaño. Y estas personas que ellos ya saben que son extremadamente vulnerables y muy pobres, que generalmente son de las provincias del norte argentino, Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, bueno, Tucumán, son engañadas con la promesa de un trabajo legal y van a buscar mujeres jóvenes, bonitas, con lindos cuerpos, y que tengan familia a la cual necesiten proteger. Entonces, estas personas que son engañadas, luego van a ser transportadas. La otra forma, el otro modus operandi, es el secuestro. También hacen una inteligencia previa de la víctima, conocen sus rutinas, también tienen fotos y saben dónde vive, y saben con quién vive, y saben quiénes son las personas que quieren, y documentan todo eso, porque eso después lo van a utilizar como extorsión. Documentan todo eso y después, en un momento, la secuestran en una combi, en un auto, cuando la víctima está esperando en el micro o está caminando o en algún lugar donde no haya cámaras de seguridad, donde esté yendo para el trabajo o yendo a buscar a los chicos a la escuela o lo que sea, directamente la secuestra. Como les dije, el secuestro va a necesitar después el transporte. ¿Por qué? Porque nunca las van a mantener en la provincia donde son originarias. Las van a transportar a otra provincia. Para eso, le van a sacar el documento, le van a cambiar el nombre, le van a poner un apodo o un nombre o otro nombre, y las van a empezar a llamar con ese nombre o con ese apodo. Y también le van a sacar todas sus cosas con la ayuda de la droga. Las van a drogar. Durante todo el proceso de transporte, las víctimas están drogadas. Es decir, que la víctima se sube a un micro en Misiones y se despierta en Chubut, en una casucha de cuarta, donde ahí le dicen qué es lo que verdaderamente está pasando. Bien. Ahí comienza todo un proceso de amenazas, extorsión y ablande de la víctima.
Al principio la víctima va a intentar todo para escaparse, para resistirse, para tratar de buscar ayuda, pero todo eso va a estar mitigado por este ejército que yo les decía, donde tienen mucho contacto con el personal policial. Personal policial pasa por la puerta, por estos lugares donde las tienen encerradas, donde las matan a trompadas, donde las violan, donde les hacen todo tipo de vejámenes, donde hacen abortos en la cama de la de al lado, o incluso matar adelante de ellas a otras chicas que por ahí son más grandes y ya no les sirven. Todo esto se llama periodo de hablante. Con las fotos que tenían de la familia, las van a extorsionar y le van a decir que si ellas se quieren escapar, van a matar a sus hijos o a sus padres que saben de dónde son originarias y que ellas van a tener que aceptar pasivamente lo que les está tocando. Al principio ellas tratan de resistirse, cuanto más se resisten, más las torturan, hasta que finalmente viene el periodo de adaptación a aceptar la situación de esclavitud en la que están inmersas y a empezar a trabajar sexualmente para esta gente. Ahí, como les dije, en la base de la pirámide, en la base de la pirámide vamos a tener a los que secuestran y engañan, a los que transportan, todos saben lo que pasa. A los que están a cargo de estas casas, estos lugares que generalmente son whiskerías, cafés, que son prostíbulos disfrazados de otra cosa. ¿Qué un prostíbulo puede estar disfrazado de otra cosa? Porque el poder político se lo aprobó. Es decir, en la mitad, ¿se acuerdan que yo les había dicho? Está el poder político, el poder judicial, que están al tanto, que omiten las denuncias de desaparición, las investigaciones, frisan todo, etc. Pero ¿por qué un prostíbulo está, digamos, regulado, avalado y habilitado como una whiskería, como un bar, como una cervecería, y en realidad es un prostíbulo? Que además tiene gente esclava. Todo eso es porque están protegidos por el poder político. Todo está muy aceitado para que esto funcione. Y por otra parte, no se quedan en ese lugar, en ese prostíbulo, sino que todo el tiempo van rotando de prostíbulos. Esto fue lo que le pasó a la mamá de Marita Verón cuando la mamá de Marita Verón llegaba a uno de los prostíbulos donde había estado Marita Verón. Le decían las mismas chicas a las que podían rescatar, llegaban con la policía, con la justicia, rescataban un montón de chicas, las víctimas decían que había estado, pero ya se la habían llevado a otro lado. Entonces, te ibas a Mendoza y había estado en Mendoza 2 meses y después tenías que empezar de nuevo toda una investigación porque está en Santa Cruz. ¿Se entiende? Es muy difícil, muy difícil. Es un tremendo delito muy organizado y tienen mucha capacidad de cambiar de lugar. De cambiar de lugar. Entonces, tienen mucha logística, tienen mucho dinero y cada esclava produce mucho dinero. ¿Cómo hacen para que en este periodo de Ablande es criminológicamente la parte más interesante? Porque se genera un fenómeno psicológico de aceptación de la situación donde estoy, que está
teñida no solamente por la amenaza de muerte a la víctima, sino amenaza de muerte a la familia de la víctima, que ellos saben de dónde es originaria y amenazan con que van a matar a sus hijos. Y ella, la víctima, sabe que estos tipos matan, porque han visto matar a otras chicas. O han visto que si hay algún policía honesto, terminó muerto. También ha pasado que las chicas escapan, van a la policía las sube al patrullero y las vuelve a llevar al lugar de donde se escaparon. Entonces la víctima siente que está absolutamente desprotegida. ¿A quién va a recurrir? También están amenazadas en relación a los clientes. Ningún cliente, digamos cliente que paga por sexo, tiene que enterarse que ella es esclava. Si algún cliente se entera, la matan. Entonces ellos se ocupan y además generan torturas, como yo les decía, abortos, tienen médicos que trabajan. Y en la cama de al lado les producen abortos a otras chicas o procedimientos médicos totalmente ilegales para que ellas vean la terrible tortura que les puede esperar. Por otra parte, las torturan, las violan, estos tipos que son los encargados de estos lugares, son los más psicópatas que hay, son tipos muy violentos y digamos su trabajo es generar miedo. Y por otra parte, participan mujeres que trabajan de madamas, mujeres más antiguas en la organización que una vez fueron víctimas, una vez trabajaron, ahora ya no sirven porque son grandes, pero trabajan de madamas. Entonces son las que organizan con los clientes, etcétera, etcétera. Y todo el tiempo están amenazando a las víctimas que no hablen con los clientes. De todos modos, si llegan a hablar con algún cliente, sabemos que muchos son personas de la alta sociedad que conocen y son parte de la organización. Empresarios, políticos, muchos participan de la organización. Entonces es muy difícil. Es un delito terriblemente difícil. Aparte recuerden que se combina con el tráfico de estupefacientes y con que las tienen drogadas todo el tiempo, aparte de las torturas permanentes, las violaciones permanentes. Al final deciden, bueno, prefiero que me coja otro que paga y por lo menos no me tortura, ni me viola. ¿Se entiende? Y además, otra de las cosas que les decía, cuando ellas llegan al lugar de destino, les dicen que ellas deben el transporte, que la trajeron de Misiones hasta qué sé yo, Santiago del Estero o a Córdoba, la trajeron. Deben el transporte, deben la ropa de prostitutas que le ponen, deben la mantención, la comida, los remedios y todo lo que necesiten. Todo el tiempo están debiendo. Pero también les prometen que si ellas se esfuerzan y pagan con su trabajo en prostitución, van a poder salir. Pero esto nunca va a pasar. Las que sobreviven a medida que pasan los años son las que se quedan trabajando de madamas en estas organizaciones. Las otras terminan muertas. Y todo el tiempo van a ir cambiando de lugar. Esto ténganlo presente, cambian de provincia y también cambian de país, porque dijimos que son organizaciones transnacionales. Entonces, comienzan en Bielorrusia y terminan en Argentina. Y las argentinas comienzan en Argentina y terminan en Bielorrusia. En Rumania, donde además no conocen las víctimas no conocen el idioma, o sea, son mucho más vulnerables en otro país
donde directamente ya le sacaron la identidad, no tienen pasaporte, no tienen documento, y además terminan adaptándose a la idea de que nunca más van a volver a ver a su familia. Y que si quieren salir de la organización, se sale muerto. Y esto realmente produce un fenómeno que es el síndrome de Estocolmo, que ya lo vamos a ver, que es el apego por el victimario para poder sobrevivir de alguna manera. Es decir, que muchas veces las víctimas comienzan a participar de manera activa, al principio tratando de ayudar a sus compañeras desde lo empático, tratando de explicarle que trate de no rebelarse porque va a ser peor, etc. Pero después terminan generando el síndrome de Estocolmo que ya lo vamos a ver cuando veamos homicidios en el ámbito doméstico, que ya empezamos con eso, dentro de poquito, la próxima clase. Y vamos a retomar el tema del síndrome de Estocolmo y yo les voy a explicar cómo se produce el síndrome de Estocolmo. Pero para que uno se estocolmice y la realidad negra en la que uno vive pueda ser negada y sobre esta negación se construye una realidad idealizada como una forma de sobrevivir y pasar el trauma psíquico que uno está pasando. Las personas al final se adaptan, incluso comienzan a participar activamente de la organización, porque ya han descartado toda posibilidad de salir. Y ya han aceptado cuáles son las reglas del juego. Esto pasa tanto en lo que es la explotación sexual como en la explotación laboral. De hecho, si ustedes van a un allanamiento a uno de estos galpones que yo les decía que están en el conurbano, la gente no habla. Porque saben que si hablan, los matan. Esto les pasa a todos. Por eso es que la investigación criminalística, criminológica, la investigación policial, la inteligencia criminal, es muy importante y nunca hay que desestimar lo que pasa en un lugar raro. Si uno trabaja en el campo, yo me he encontrado con alumnos que me dicen, profe, yo una vez que estaba trabajando en el campo vi que había gente adentro de un contenedor, pero yo pensé que eran golondrinas, o eran trabajadores golondrinas que estaban ahí y que después volvían a su casa. Y no, no eran trabajadores golondrinas, eran esclavos. Y que son de otros países y que no tienen forma de volver con sus familias a su vida. Entonces, el delito de trata de personas es un delito muy tremendo porque te saca la identidad y te produce en un esclavo, el esclavo de nuestros tiempos. Y es el tercer delito más rentable después del tráfico de estupefacientes y del tráfico de armas. Y que además es un delito que en la organización se combina con estos otros, más el lavado de dinero, y que tienen la posibilidad logística de cambiar de delito. Cuando están por llegar, cierran todos los prostíbulos y empiezan a dedicarse a la piratería del asfalto. Y entonces frisan el delito. Por un tiempo. Tienen mucha logística, mucho dinero, muchas propiedades, mucho para ir variando en distintos puntos del país. Bien. Bueno, criminológicamente es importante que ustedes sepan que los factores impelentes para que se produzcan estos delitos son los factores facilitadores del delito, es que cuanta más desorganización, más crisis social, más anomia, más necesidad, más vulnerabilidad, terreno más fértil para que proliferen estos tipos de delitos.
Bien, tenemos 5 minutos antes que se corte para que ustedes me hagan preguntas. Comentarios o lo que quieran. Profe, sería más o menos como lo que pasó con los dos integrantes de Gran Hermano que estaban buscando chicas para llevarse a, creo que era Ucrania, ¿puede ser? La verdad no conozco el caso. Sí, conozco el caso, sí, exactamente. Que encima las chicas tenían que ser estilo modelo. Pero estos tipos no trabajan solos, trabajan dentro de una organización. Son los cooptadores, que están en la base de la pirámide. Son los que engañan. Acuérdense que era por engaño o por secuestro. Hay muchos que están en la televisión o que buscan estar en la televisión para poder engañar a las personas. Otros que le dicen que hacen book y hacen castings, entonces les prometen que van a trabajar en la televisión, es muy habitual eso. Y sobre todo con las chicas adolescentes, chicos. Las púberes, las adolescentes con muchas necesidades, buscan salir de este estado de pobreza y son muy fácilmente engañadas por estas organizaciones. ¿Sí? Sí. Muy bien, Mirna. También había visto de un caso de creo que igual eso iba más por el tema de la distribución de imágenes, no sé si pornográficas, porque era que captaban a abuso sexual. A chicas menores para hacer book de fotos y las distribuían, pero después era que el fotógrafo también las elegía y no sé si las... Claro, pero con la promesa de que eso iba a ser para... a futuro, para su familia, poder darles estabilidad a las familias, que ellas le iban a poder pasar dinero trabajando cama adentro. Claro, bueno, ese es el engaño. Son así. O sea, lo vemos todo el tiempo en distintos casos. Pero esa es la base de la pirámide. Imagínense que arriba de la pirámide, que están los grandes jefes, viven en mansiones en las islas Maldivas o en lugares paradisíacos del mundo y nadie los conoce. Es muy difícil de llegar arriba de la pirámide. Pero bueno, si uno trabaja bien se puede. Lamentablemente nosotros somos un país o más de paso por este tema del narcotráfico. Ahora ya somos productores, distribuidores, todo. Y el narcotráfico fue de Rosario, está viniendo a todo instalándose en el urbano. Y a veces también usan que se combina con la trata de personas y el tráfico de armas. Entonces son organizaciones que se están instalando. Muchos de los jefes viven en los countries de zona norte. Sí, me decías, Vero. El tema de ser famosos, usan eso también como para atraer a las chicas. Nada. ¿Se te cortó? Que a veces usan el hecho de ser famosos para atraer a las chicas. Sí. Estos famosos rápidos, ¿vieron? Estos de que Gran Hermano, que estuvieron en el bailando, o estuvieron en... Profe, se corta. Se corta. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Gracias, profe.